Hola, esto es Crisis en el Aire. Bienvenidos al episodio 208 de nuestra sexta temporada. Hoy conducen Jimena Tordini, Facundo Iglesia y Mario Santucho. Todos los sábados a la mañana te invitamos a tirar del hilo de la coyuntura. Seleccionamos 3 temas relevantes, los laburamos y te compartimos un análisis crítico. Hoy, una plaza contra la proscripción. Bullrich tiene chiche nuevo y la cuestión palestina duele. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos. ¿Por qué si dicen que yo estaba acabada, que nadie me quería? ¿Por qué no me dejaban competir? Bueno, ya respondieron. Y la respuesta es esta. Yo aquí presa en San José 1111 sin siquiera poder salir al balcón. Menos mal que no tengo macetas con plantas porque ni siquiera las podría regar, qué sé yo. Ayer presentaron la FDI, así debo decir. Vi el acto completo, te cuento. La DFI. La DFI, perdón. Vi el acto completo. El Departamento Federal de Inteligencia. Exacto. De investigación. Nosotros, nosotras, siendo el país del nunca más, el país de los derechos humanos, el país de las madres, de las abuelas y de los 30.000, de ninguna manera podemos permanecer en silencio frente al genocidio de Palestina, ni neutrales, ni indiferentes, ni susurrándolo. En el primer bloque de Crisis en el Aire, tras el acto de la Plaza de Mayo y la voz de Cristina sobrevolando la escena, nos preguntamos por las posibilidades del peronismo para rearmar su fuerza. ¿Hay resto? El miércoles, cientos de miles de personas colmaron la Plaza de Mayo y sus alrededores para bancar a Cristina Fernández de Kirchner, quien finalmente fue detenida en su domicilio el día anterior, el martes, luego de que la Corte Suprema decidiera ratificar su condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, es decir, la proscripción. Los asistentes escucharon un audio grabado por la expresidenta, que se escuchó ahí en Plaza de Mayo, en los alrededores, donde arengó el clásico "Vamos a volver", y luego llamó por teléfono a la plaza, dio un mensaje en vivo desde el departamento donde va a cumplir su condena. El peronismo, unido de urgencia alrededor de la figura de la presidenta del Partido Justicialista, tiene la compleja tarea de sintonizar con los afectados por la motosierra libertaria y de plantarse como una alternativa política viable. Por eso, en este primer bloque de Crisis en el Aire, vamos a preguntarnos si la proscripción de Cristina le dará un renovado impulso a un kirchnerismo que venía aletargado y consumido también por las disputas internas. Y también vamos a tratar de explorar, ¿no?, estas preguntas. ¿Qué está tramando Cristina y qué puede el peronismo hoy? Bueno, primero repongamos brevemente el contexto en el que se dio la marcha del miércoles, porque toda la previa fue un novelón. El fin de semana, el sábado, la cúpula del PJ había convocado a acompañar a la expresidenta hasta Comodoro Pi desde el departamento de San Juan 1111, donde está el ya célebre balcón de Constitución. Teresa García, secretaria general del partido, prometió la marcha más grande de la historia reciente. En ese momento todavía no se sabía si el juez Gorini, del Tribunal Oral Federal 2, le iba a otorgar o no la prisión domiciliaria a Cristina, y algunos incluso especulaban con que tuviera que pasar algunos días en un calabozo, en el momento de notificarse ante los tribunales federales. La marcha iba a ser una demostración de fuerza y nadie sabía en qué podía terminar esa jornada. Pero finalmente el martes a la expresidenta le avisaron por Zoom de la decisión, que iba a cumplir la condena en la casa de su hija Florencia. Y luego de unas horas de desorientación, lo que iba a ser la marcha de Constitución a Comodoro Pi se convirtió en una concentración en Plaza de Mayo, a donde diversas organizaciones iban a llegar de distintos puntos. Bueno, sin embargo, hay en el fallo que le otorga la prisión domiciliaria algunas cuestiones polémicas. Por ejemplo, obligan a Cristina a presentar una lista de parientes, médicos, abogados y personal de seguridad para que puedan entrar al departamento. Y para todo el resto de personas va a tener que pedir autorización. Esto es arbitrario, porque no está regulado todas estas cuestiones de las visitas en los artículos de la prisión domiciliaria. De la ley de ejecución penal. Exactamente. Son en Ahora somos todos expertos en arresto domiciliario, son, ¿no? el artículo 33 y 34, dicen los expertos. El fallo también obliga a la expresidenta a usar tobillera electrónica, que ya le pusieron el jueves. Pero quizás el punto más polémico o el más mediático fue el que decía que Cristina deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y o alterar
la convivencia pacífica de sus habitantes. Esto es textual. ¿Y por qué es polémico? Bueno, porque su defensa interpretó que esto podía ser una prohibición de salir al balcón del departamento para hablar con sus seguidores. Es por esta razón que en el acto del miércoles se pasó el audio grabado y después llamó Cristina por los parlantes de Plaza de Mayo. Y era muy loco, ¿no? Para los que estuvimos ahí, ver a la gente atenta escuchando un audio sin imagen, sin cuerpo. Pero bueno, sin embargo, el jueves el Tribunal Oral Federal 2 respondió a un pedido de aclaratoria de la defensa de Cristina y le dijeron que sí, que podía salir al balcón, pero siempre que eso no implicara una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario. Bien, después del novelón repasemos un poco el acto que tuvo lugar el miércoles, como decía. Varios de nosotros estuvimos ahí, caminando, recorriendo, conversando, percibiendo un poco cómo venía la mano. Fue una marcha realmente masiva. Se vieron muchísima cantidad de gente en muchos grupos diversos de agrupaciones, sindicatos, feminismos, muchos grupos políticos. También vi hinchas de clubes que marcharon como tales. ¿Vas a mencionar alguno que Obviamente. te interesa particularmente? Para eso es Vinieron hasta esto. de Rosario, Claro. obviamente los canallas. Pero me llamó la atención, no solo eran los canallas, sino también había hinchas de Chacarita, vi gente que empieza a ir como hinchas de fútbol a las marchas. Es interesante para mí eso. Mucha gente suelta. La famosa gente suelta, ¿no? Sí, Había como un mucha clima gente medio suelta. 24 de marzo, un poquito. Sí, y de las columnas me llamó la atención, sí, por lo menos en el recorrido que hice, que siempre es, personalmente, que siempre es un poco, no sé si ustedes también percibieron lo mismo, pero vi dos grandes columnas, después creo que hubo una tercera gran columna que yo no vi, pero que me dijeron que había sido grande. Una muy grande fue la de la Cámpora, obviamente. Otra muy grande fue la de Patria Grande, que la vi por Avenida de Mayo. La Cámpora estaba allá en la plaza. Y después una que yo no llegué a ver, pero dicen que era grande, que era el Movimiento del Futuro. La de la gente de Axel Kicillof también, que fue en masa. Después vi muchos grupos, pero muy chiquititas, incluso los sindicatos. Ninguna columna grande de sindicato, incluso ATE, bueno, por lo menos capaz que vi una seccional, pero vi muchos sindicatos muy chiquititos, bueno, el Frente Renovador, muy chiquitito, Frente Grande, qué sé yo, un montón de grupos, los Irrompibles, muchos grupitos, pero poca gente en cada grupito. Desde la organización se dijo que hubo 500.000 personas, el gobierno tiró 40.000, como siempre en estas cosas, la cifra debe haber estado más o menos en el medio, pero más allá de la cantidad precisa de gente que estuvo, tenemos que hacer esto, Facu. Tenemos que empezar a calcular nosotros. La Sí, Nación dijo 150.000 con Utilizando, el sistema que usan, métodos ¿no? contemporáneos que Sí. tenemos que... Bueno, de todas maneras fue muy multitudinaria y eso fue un dato político importante, además reconocido por casi todos los medios. Efectivamente, mucha gente salió a decir que no estaba de acuerdo y que es una afrenta lo que sucedió con Cristina. El discurso de Cristina, el mensaje grabado que mandó Cristina, bastante corto, pero potente, digamos, intenso, con definiciones fuertes, llamó la atención sobre todo por la primera frase que dijo, básicamente, vamos a volver. Volvió a poner en juego el vamos a volver. Dijo textualmente, los he escuchado cantar consignas, cantar la marcha, cantar el himno nacional con mucha pasión, pero quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez, vamos a volver, no lo hacíamos desde hace muchísimo tiempo, demasiado tal vez. Todo un tema. Muchos comentarios, muchas discusiones. De hecho, estuvimos en reuniones donde diferentes interpretaciones sobre el tema. Otro pasaje decisivo fue cuando Cristina afirmó que este modelo que ahora encarna Milei se cae no solo porque es injusto e inequitativo, sino fundamentalmente porque es insostenible en términos económicos, tiene vencimiento como el yogur. Bueno, también es una afirmación, por lo menos para pensar. Sí, digamos, como que ¿no? se va a caer por su propio peso, no Sí. por nada que podamos hacer, ¿no? Me parece que un poco la imagen de Macri cayéndose por su propio peso, no tanto la de Menem, por ejemplo, que hubo que tirarlo abajo, el modelo, la convertibilidad. La sensación... Habría que discutir también si Macri se cayó realmente por su propio peso o por cosas que pasaron en el medio, ¿no? Bueno, También. sí, es cierto, pero es verdad que él, como que el modelo de Macri se quebró Sí. en la mitad de camino. El mercado le soltó la mano, retiró todos Sí. los dólares de una y se cayó. Y eso es lo que especulan algunos. Hay gente del mercado que está diciendo cosas muy parecidas a lo que está diciendo Cristina. Entonces, Ajá. cuando analistas financieros y Cristina Fernández de Kirchner están diciendo lo mismo, es para prestarle atención al menos. Bien. Yo tengo mis dudas igual. Está bien. Tengo mis dudas de que sea así.
Creo que hay muchos signos más bien de estabilización, pero bueno, y en todo caso me parece que la invocación tiene que ser menos esperemos a que se caiga para entonces volver y más, Sí. bueno, ¿cómo hacemos para que esto no cierre, para que esto se caiga? Porque en general, creo yo, los modelos económicos se caen cuando la gente los tira abajo. Y además vamos a volver también, esto es una discusión, para mí muy importante. Hubo momentos bien interesantes del discurso de Cristina, donde dijo, por ejemplo, el pueblo argentino ya lo demostró 1000 veces, que sabe ponerse de pie, que sabe resistir, que sabe organizarse, que sabe luchar, y que si lo expulsan también sabe volver. Estos son textuales, ¿no? Volvió con Perón y volvió con Néstor. Acá Cristina presenta otra imagen que ya no sería... Claro, no es la misma que la del mercado va a hacer que esto se caiga. No, y tampoco es la de vamos a volver como se escuchó en el 2018, ¿no? Con un candidato como Alberto. Acá está diciendo, Perón volvió, primero volvió con un 17 de octubre cuando se lo llevaron a la cárcel, y después volvió con todo un proceso de resistencia peronista de largos años, y Néstor volvió con un 2001, o sea, estuvo con un 2001. Claro. Entonces, acá se está ya hablando de procesos más complejos, más populares, más disruptivos. Y como que dijo todas las opciones. Sí, pero es que tampoco podía decir como volvió con Alberto Fernández, digamos. Bien. Un poco también para continuar esta discusión y para compartirla con compañeros y compañeras, le pedimos a Verónica Gago, que es una militante feminista, cómo vio el acto ella, y ese mismo día, todavía con los ecos de los ocurridos, nos envió el audio que vamos a escuchar ahora. El acto de hoy me parece que está a la altura de pensar la condena como acto de inflexión en el escenario político, en el sentido de que es una proscripción contra Cristina Fernández de Kirchner, pero que es lo que se concentra en la figura de ella, es también una proscripción mucho más amplia a toda forma de oposición política, y me parece que eso se ratificó en los días posteriores cuando vimos la ampliación de los poderes policiales y cuando conectamos la criminalización de otros liderazgos y de otras luchas que viene sucediendo en este gobierno. En segundo lugar, es clave remarcar el hiperalineamiento geopolítico con Israel y con Estados Unidos que supone este fallo. Creo que no hay ningún elemento del presente que no pueda entenderse por fuera de lo que está sucediendo en Gaza. Y me parece que cuando Cristina dijo está en juego si seguiremos siendo una colonia o si vamos a ser una colonia, la referencia a ese contexto internacional es directa y es clara. Y me parece que lo que queda planteado también como punto de inflexión es que esta situación es algo que no se resuelve simplemente en términos electorales, que hay algo de la manera en que están desinhibidos los poderes económicos concentrados que hace que la discusión que está hoy presentada en Argentina, en nuestro país, sobre el rumbo político, sobre el envalentonamiento de el gobierno sostenido por un esquema de negocios y monopolios hiperconcentrados, nos señala que la cuestión que puede romper, digamos, su capacidad de gobierno no es meramente electoral, que tiene que haber un quiebre a nivel de la manera en que están gestionando la crisis, el empobrecimiento y este alineamiento geopolítico del que hablaba antes. Por eso lo de hoy me parece que ha sido muy importante por la masividad. De hecho, de nuevo, ratificamos que cuando las marchas son masivas no se puede activar el protocolo represivo de Bullrich. Me parece que hoy fue importante ver esa masividad, ya que eso muestra que se ha activado algo a nivel de la sensibilidad, a nivel de la organización, que no estuvo presente cuando fue el intento de femi-magnicidio contra Cristina, y me parece que eso es promisorio. Pero creo que lo que queda como urgencia planteada es qué tipo de canalización política, qué tipo de fuerza disruptiva puede ser a partir de ahora
clave para un cambio en el escenario político y no simplemente un reacomodamiento de internas o de opciones electorales. Bueno, la escuchábamos a Vero Gago, que terminaba su audio planteando, ¿no?, esta disyuntiva entre si se reacomoda o no se reacomoda, que es algo que también venimos discutiendo, ¿no?, bastante. Bueno, ¿qué pasa con la movilización? Y la pregunta entonces es qué está pensando Cristina y qué están pensando el peronismo como estrategia a partir de ahora, ¿no?, después de la movilización. Publicamos esta semana en la web de la revista Crisis, revistacrisis.com.ar, una nota de Mauricio Caminos, Cristina, la calle y un balcón anhelado, que un poco traza estas diferentes líneas de pensamiento que se pueden reconstruir leyendo lo que estuvo pasando en estos días. Por un lado, en el cortísimo plazo, Cristina planea movilizar a la base del movimiento para que la consigna por su libertad, Cristina libre, ¿no?, gane la agenda pública, porque bueno, hay un cierto riesgo de que un escándalo tapa otro escándalo y la semana que viene estemos discutiendo otra cosa, porque además el gobierno es muy inteligente en hacer ese juego de invasión de la agenda constante. De hecho, hoy o ayer y hoy recordábamos la situación de Milagro Sala, ¿no? Milagro Sala sigue presa desde 2016, o sea, va a cumplir 10 años de privación de la libertad domiciliaria, y bueno, poca conversación hay sobre eso. Por supuesto, la figura de Cristina y la de Milagro Sala no son comparables, pero bueno, sostener en la agenda una consigna de libertad ya es un esfuerzo. Esto en el corto plazo. En el mediano, bueno, plantea la nota ahí de Mauricio Caminos que pueden leer. En el mediano plazo, tener un peso decisivo en la definición de las candidaturas del PJ para las elecciones en la provincia de Buenos Aires y las nacionales, que son dentro de 3 meses, ¿no?, más o menos. Y en el largo plazo, apuntalar a la ampliación del peronismo para un frente opositor competitivo en 2027. Hay un punto ahí que aparece en la nota, que es que, bueno, en el escenario en el que está Cristina, la condena que ella tiene, pongamos que podría convertirse en una condena de 3 años por cumplimiento, la privación de la libertad, pero la inhabilitación es perpetua. Entonces, en realidad, la única manera de la que puede salir de ahí es un indulto, y eso es algo que empieza a aparecer en la discusión de estas negociaciones internas, ¿no? O sea, si se vuelve, hay que indultar a Cristina, ¿no? Sería el planteo. Esto apareció planteado por Guado de Pedro. Bueno, y Caminos también cuenta en su nota que fue Cristina quien habilitó la reincorporación de nombres expulsados del kirchnerismo, como Guillermo Moreno, como el exdiputado Alejandro Topo Rodríguez, aliados de Randazzo, de Schiaretti, este último. También estuvo en la rosca activa Juan Manuel Olmos y Juan Martín Mena, una persona importante en la provincia de Buenos Aires, es el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y es también el armador judicial del cristinismo en este momento. Y después están estos gigantes que no pudieron ser domados, centralmente la CGT, que esquiva, ¿no? Tuvo esquiva. De hecho, canceló a último momento una cumbre que se había agendado para el martes en el que efectivamente Cristina quedó detenida, y no convocó la CGT a la concentración del miércoles en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, le pedimos a Mauricio Caminos, editor del diario AR, autor de la nota que estaba comentando, algunas líneas más para complementar este escenario que venimos reconstruyendo. Lo vamos a escuchar. Los movimientos de Cristina Kirchner en su casa de San José 111 y la forma en que el PJ abrió sus puertas en las últimas 2 semanas dan algunas pistas de lo que se puede esperar hacia adelante en cuanto a la preponderancia de la figura de Cristina Kirchner en el debate del peronismo y en la interna que tiene con Axel Kicillof hacia las elecciones. A ver, Cristina Kirchner habilitó que el PJ se abra a las distintas tribus peronistas, pero también a otras no peronistas, como banderas de la izquierda o de organizaciones piqueteras que no comulgan con el peronismo. Sin embargo, tuvo algunos roces, que yo cuento en la nota, con la CGT, con Axel Kicillof, sobre todo su gran retador en la interna. La figura de Cristina, la detención de Cristina, obligó al peronismo a una unión que se expresó en una marcha multitudinaria este miércoles en la Plaza de Mayo, pero ahora comienza la discusión en serio hacia adelante en el peronismo, porque Cristina va a querer tener cierta centralidad, aunque esté detenida, en el armado de las listas para las elecciones bonaerenses,
las elecciones nacionales de este año, disputando ahí un territorio con Axel Kicillof, y también ella querrá tener centralidad en lo que viene hacia el futuro. Ya puso como condición que quiere armar un frente opositor al gobierno de Milei para volver al poder, pero quiere que ese frente opositor o ese frente peronista le indulte en su detención. La estrategia electoral de Cristina tiene un punto aparte con Sergio Massa, porque para ella, el ex candidato presidencial y ex ministro de Economía del Frente de Todos podría ser un buen postulante para la elección nacional, al menos en la provincia de Buenos Aires. Originalmente era su apuesta para la primera sección electoral bonaerense, que corresponde al norte del conurbano, cuando ella iba por la tercera sección electoral, que corresponde al sur del conurbano. Bueno, ahora con el tablero cambiado, un poco prioriza la idea de la unidad del peronismo y cree que Massa es una buena figura de unidad. De hecho, él se vende como una figura de unidad en el peronismo con la tirantez que hay entre Cristina y Axel, los intendentes, la CGT. El problema de Massa candidato es que fue ministro de Economía de una situación en el país con inflación en alza. El gobierno ahora de Milei tiene su crédito social en inflación a la baja, entonces eso puede darle un techo muy marcado. Remarquemos algo relevante. Esta nueva centralidad recobrada también puede ser un arma de doble filo para Cristina, porque queda al rojo vivo su conducción. Sus límites, en el caso de que los hubiera, también van a quedar plasmados en las elecciones que se vienen. Y todo esto estando privada de la libertad. Es todo un dato que Cristina se haya instalado en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Es como un mensaje hacia la interna. Y como decíamos, el peronismo también tiene el desafío de aglutinar los reclamos de los excluidos del modelo Milei con el de la libertad de Cristina. Esto, si lo pensamos desde los partidos y las cúpulas, porque también, y quizá primeramente, con la confirmación de la condena a Cristina, se abre un desafío grande para los sectores populares y las izquierdas. Si hay capacidad de anudar con virtuosismo no solo las luchas que vienen dándose este año y medio de gestión de la ultraderecha, sino la batalla contra el Poder Judicial, que pegó un golpe sobre la mesa y plantea un desafío para ver cuántos somos capaces de aceptar esta prepotencia. Hay una encuesta de 3.0, la consultora de Sheila Bilker, que da algunas pistas sobre estas dos preguntas. Y no son muy alentadoras. Porque hay un 27% de quienes votaron a Massa respondieron que la decisión de la Corte Suprema de proscribir a Cristina le daría menos ganas de votar si hubiera elecciones. Y un 21% también de quienes votaron a Massa en 2023 creen que el fallo no va a tener consecuencias en la vida cotidiana. Estamos hablando solo de quienes votaron a Sergio Massa, ¿no? Hay como un núcleo duro, hay una gran parte de ese núcleo duro que votó a Massa que no cree que vaya a tener impacto sobre la vida cotidiana. O sea, este anudamiento entre los excluidos del modelo Milei y la condena a Cristina es una tarea a realizar, no está ya. Pero bueno, le pedimos justamente a Sheila Bilker que nos comparta su análisis político sobre esto que ocurrió esta semana, en buena medida surgido de esa encuesta. Así que ahora vamos a escucharla. Hay pocos gobernadores peronistas, 2 con fuerte articulación con el gobierno nacional, 1 desafiando en el PJ, el cuarto que plantea la tensión más importante del peronismo de los últimos tiempos, que era la interna con Axel Kicillof. Lo que vos veías era una centralidad de Cristina que empezaba a ser desafiada. La condena lo que hace es aglutina todo eso. No da margen. De hecho, viste el tuit de Jaldo de Tucumán, que es uno de los que está más cercano al oficialismo, viste el acompañamiento del riojano en el PJ, estás viendo la dificultad que tiene Axel para seguir la discusión sobre quién ordena la provincia, ¿no? Digamos, entonces la condena de alguna manera la repone en el centro de la escena, le vuelve a dar una vigencia y una trascendencia nacional y simbólica realmente muy fuerte, y por supuesto le garantiza ese liderazgo generalizado, digamos, que tiene hoy sobre el país.
Corto plazo, Cristina aglutina, moviliza, reconfigura el peronismo, le vuelve a dar una vigencia nacional. En el mediano plazo, cuando se tengan que empezar a discutir las listas, me parece que empieza a aparecer otra escena, como esto, y si todavía le queda un poder residual, si los candidatos señalados, si hacen o no hacen una buena elección. Yo creo que esto es probable que su capacidad de incidencia alcance al 2025, pero si la elección no es buena, el 2027 empieza a quedar un poco desdibujada, no lo sabemos. La nueva entronización de Cristina, a partir de la condena respecto de yo te diría, introduce un retroceso en ese proceso de renovación que se venía dando en el peronismo, en ese proceso de desafíos. Creo que es posible, digo, hoy Axel está en retracción, pero es posible que sea el que termine capitalizando. También es posible que vuelva a escena Sergio Massa, es posible que algún gobernador o exgobernador entre con centralidad a disputar en el peronismo. No, por ahora no termina de estar claro, y todas esas cosas son posibles. El problema es que este es el momento de Cristina. No es el problema, no es el momento de la renovación, entonces no sabemos hacia dónde va. Bien, más allá de los cálculos electorales y de las encuestas y de toda la rosca, digamos, que se viene a partir de la apertura del proceso electoral, ni bien termine esta agitación, creo que es importante no adelantarse tanto, no hacer futurismo y más bien pensar qué es lo que nos deja esto que acaba de pasar. Las últimas 2 semanas, la semana pasada estuvimos hablando de esto, esta semana seguimos, cada vez más dramático la situación, y creo que yo cerraría con una reflexión, este primer bloque, que tiene que ver con hasta qué punto lo sucedido refuerza algo que venimos sintiendo desde hace mucho y que venimos planteando de diferentes maneras, que es esta especie de cierre de ciclos y apertura de un horizonte que no se sabe cuál es, o sea, realmente un horizonte nuevo. Creo que todo el tiempo buscamos referencias en el pasado para ver a qué se parece más, acá se parece menos, pero lo cierto es que la sensación es que estamos entrando en una dimensión desconocida, ¿no? Pero con la sensación muy fuerte de que hay algunos elementos básicos, como ciertos pilares de la vida política argentina, que por lo menos están en cuestión, entre paréntesis, o están ya desplazados o en franca crisis, digamos, ¿no? Y nos referimos básicamente a ciertos elementos de la vida democrática, ¿no? De la discusión política pública y del ordenamiento democrático y demás. En este caso, la principal, volvemos a decir, figura de la oposición política, la presidenta del principal partido de la Argentina, ya no puede presentarse elecciones, y eso deja sin representación, como decía la encuesta, digamos, con mucha gente que ya no está votando, claro. Y es posible que eso se fortalezca aún más, con una tendencia a la fragmentación muy grande, en la cual claramente gana la ultraderecha. Hay toda una discusión también de si esto le conviene al gobierno o no le conviene al gobierno, es algo que por ahí podríamos dejar para más adelante, pero lo cierto es que estamos entrando en una situación en la cual uno podría decir que los cálculos previos, ya no son las encuestas, sino el tipo de razonamiento político y el tipo de cálculos que organizaban la escena, que le daban que le daban conducción o que canalizaban los malestares, las protestas y demás, hoy en principio aparecen en suspenso. La pregunta es si se abre un nuevo tipo de dinámica política o no, y creo que nosotros vamos a estar muy atentos y atentas a lo que vaya surgiendo en ese sentido de singularidad, no tanto como encajar lo que está pasando en las viejas herramientas. En esta segunda parte, desmenuzamos el decreto presidencial que contiene una reforma de la Policía Federal Argentina y analizamos sus implicancias. El martes, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el decreto 383 del 2025, que contiene una reforma de la Policía Federal Argentina, algo largamente esperado durante mucho tiempo. Ahora vamos a explicar por qué. Justo esto fue el martes, justo el día anterior de que se concretara la detención efectiva de la expresidenta y líder de la oposición Cristina Fernández de Kirchner, y lo repetimos acá porque de alguna manera tiene que ver con lo que comentaba Mario en el final del bloque, ¿no? Sobre, bueno, qué está pasando con las reglas de funcionamiento de este país en este momento. La medida fue tomada entonces como una provocación
por las fuerzas opositoras, esta reforma de la Policía Federal, denunciada como un endurecimiento de la política represiva y como un paso más en la deriva autoritaria del gobierno de Milei. Así que en el segundo bloque de Crisis en el Aire vamos a analizar el contenido de este decreto de necesidad de urgencia y a ofrecer una lectura de su significado en este contexto específico particular. Vamos a ir a analizar el decreto. Los dos primeros artículos es donde está el meollo de esta cuestión. En el primero presenta el nuevo estatuto de la Policía Federal, que se publica como anexo del decreto, y el segundo artículo habla de la reforma y modernización de la fuerza de la Policía Federal, que es una fuerza surgida en 1958 y que seguía rigiéndose por la ley que la fundó, o sea, por una ley de 1958. Bueno, acá se abre, ¿no?, una cuestión. Además de todos los cambios sociales e institucionales que hubo desde entonces, la federal había mutado notablemente en el año 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri le cedió el poder de policía en el territorio porteño a la policía de la ciudad, ¿no? Entonces, en ese momento, la Policía Federal quedó sin arraigo territorial, o sea, sin tareas en la calle, como se le dice, y solo quedó a cargo de la custodia de los edificios o infraestructura de jurisdicción federal, como por ejemplo el Congreso de la Nación, Comodoro Pi, las autopistas, la sede del Poder Ejecutivo, etcétera. Y desde entonces, casi todas las fuerzas políticas y los especialistas coincidían en que la Policía Federal debía convertirse en un organismo especializado en investigación criminal, como una especie de FBI de las Pampas. Y bueno, Bullrich lo hizo. Así es, Jime, esta es otra de las deudas del gobierno del Frente de Todos, que dijo que lo iba a hacer y procrastinó. Ajá. Y ahora llega la ultraderecha y ¿cómo es? Dos patadas. 3, 2, 1. Como sabemos, a diferencia del progresismo, la ultraderecha avanza sin miramientos y también sin mucho apego a la lógica republicana. De hecho, acá surge el primer cuestionamiento al decreto que reforma a la policía. Es decir, no fue debatido en el Parlamento como corresponde. Una ley, digamos, de Policía Federal debería ser discutida con las demás fuerzas políticas. Acto seguido surgen otras críticas del estilo: tiene poca calidad normativa, medio berreta, no es claro en muchos aspectos, deja amplias zonas de ambigüedad. Bueno, todo aquello que efectivamente en una discusión parlamentaria con otras fuerzas que están tratando de ver qué onda, se puede desplegar. Va precisando y se va haciendo más ajustado. Pero si vamos de lleno a cómo es la policía que imagina Bullrich, digamos que el decreto tiene dos grandes líneas estratégicas. Vamos con la primera, que es que modifica la estructura de la fuerza y ubica en el centro de la misma, lo que decías antes, el Departamento Federal de Investigaciones. Lo cual que confirma la idea de que la Policía Federal sea nuestro FBI. Aquí aparece una serie de cuestiones relativas a la diferencia o vinculación, si es lo mismo, si no es lo mismo, cómo se roza, cuáles son los puntos de contacto entre lo que se llama investigación criminal, que es lo que debería ser una fuerza de seguridad, que es lo propio de la policía, y la inteligencia, que corresponde a los organismos de espionaje como la CIDE. La mayoría de los conocedores del tema coincidieron en que, tal y como está planteado el decreto, es muy plausible que las tareas de ciberpatrullaje, por ejemplo, e investigación criminal en general, que se anuncian en ese decreto, incluyan motivaciones políticas de control sobre la oposición. O sea, que más que investigación criminal sea inteligencia interna, digamos. Exacto. Lo que se están quedando. Espionaje interno. Vamos a escuchar a Lucía Camacho, que es coordinadora de políticas públicas en la Asociación Derechos Digitales, una ONG especializada en el tema, que nos envió el siguiente audio. El ciberpatrullaje es una forma de vigilancia masiva que avanza rápido en Argentina y lo hace en contravía de la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la privacidad en línea. Es decir, no somos potenciales criminales y eso justifica que la policía nos vigile en Internet. Nuevo anuncio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que transforma la Policía Federal Argentina e incrementa sus poderes de vigilancia, debería preocuparnos por dos motivos. Primero, porque concede a esta autoridad la facultad de ciberpatrullar, vigilando lo que decimos, compartimos y hasta lo que nos gusta en redes sociales. Esta lógica convierte a toda persona en sospechosa por defecto y hace desaparecer cualquier idea de expectativa de privacidad en línea. Segundo, porque al considerarse una tarea preventiva, esta vigilancia no está sujeta a la revisión previa de un juez. Las pocas garantías incluidas en el decreto, como la protección de datos, son vagas.
No se indica cómo se aplicará ese derecho o cómo podrá ser ejercido por las personas afectadas. El decreto 383 de 2025, junto a las resoluciones 710 y 428 del año pasado, consolidan el ciberpatrullaje como una política oficial del Estado. En otras palabras, se consolida la vigilancia masiva sin límites ni contrapesos claros y sin protección efectiva para la gente. Bueno, habías dicho que había dos cuestiones relevantes en este decreto, Mario. Bueno, vamos a la segunda, que es lo que marcó el CELS en el comunicado que publicó el mismo martes. Leo textual porque esto es una oración clave. Dice así: el nuevo decreto incorpora la idea de seguridad del Estado, que no está presente en la actual Ley de Seguridad Interior, y marca un cambio de paradigma respecto de la doctrina que predominó desde la recuperación democrática, centrada en la seguridad pública o de la ciudadanía. Es decir, este agregado es realmente preocupante porque hasta ahora el leitmotiv venía siendo el combate contra la criminalidad organizada compleja. En ese punto podríamos decir que existe un consenso entre la mayoría de las fuerzas. El ejemplo más claro de esto es el narco. Pero al ubicar en un lugar tan importante a la seguridad del Estado, que no es ni siquiera la protección de la democracia o el resguardo del orden constitucional, es la seguridad del Estado, lo que parece evidente es que hay que leer esta iniciativa en serie con lo que decíamos hace un par de semanas, con el Plan de Inteligencia Nacional. Este Plan de Inteligencia Nacional incluye un condimento bastante inquietante, que es el alineamiento total y estratégico con potencias en guerra hoy, Israel y Estados Unidos. Recordemos que ese plan, que pretendía ser secreto, incluía también la indicación de espiar a quienes obstaculizarían dicho alineamiento. Ahora se introduce con este nuevo decreto la noción de seguridad del Estado. Estamos tocando bordes realmente alarmantes con esto. Pero bueno, volvamos al decreto y a otros ítems que también son preocupantes. Le pedimos a un investigador que conoce bien el paño, Nicolás Rodríguez Gámez, que nos haga un análisis más bien integral de la norma. Y esto nos dijo: esta semana el gobierno de Javier Milei eligió impulsar una reforma normativa de la Policía Federal por decreto, eludiendo una vez más al Congreso Nacional. Más allá de su dudosa legitimidad, la propuesta es solo cosmética. Básicamente porque no resuelve los déficits estructurales de una policía que desde 1958 solo registra un cambio relevante, el del gobierno de Macri en 2016, cuando le sacó las comisarías de la capital federal. Primera y triste conclusión entonces: en perspectiva, ningún otro gobierno ha mostrado vocación ni capacidad de instrumentar una reforma estructural de la Policía Federal. Ya en cuanto al contenido del decreto, hay dos errores groseros para definir las funciones de una policía que se autoproclama como especializada en delito complejo. En primer lugar, cuando define las funciones de prevención e investigación, el decreto hace mención recurrentemente a la noción de auxiliar de la justicia. Y en realidad una policía, antes que nada, es una agencia conducida por las autoridades del Poder Ejecutivo y por sus jefes en el cumplimiento de su misión institucional, y no como auxiliar de otro poder como es el judicial, bajo las órdenes de jueces o fiscales. Y segundo, en vez de priorizar las labores de investigación de delitos complejos, el declamado FBI sigue teniendo asignadas otras funciones: bomberos frente a incendios, custodias, peritajes o comunicaciones. Mientras que el grueso de los recursos debería estar concentrado en la investigación de organizaciones criminales, la federal va a seguir ocupando y distrayendo su personal en estas diligencias judiciales, custodias, servicio de bombero, comunicaciones, que nada tienen que ver con la criminalidad compleja. Por último, el decreto no deroga el dispositivo más irregular que tiene la Policía Federal: el Cuerpo de Informaciones, conocidos como los Plumas, hoy remozado bajo el nombre de Cuerpo de Inteligencia Criminal. Este escalafón secreto aún vigente se usó históricamente para infiltrar adversarios de los gobiernos de turno y hacer espionaje político, como lo demuestran muchos de los casos conocidos actualmente que tuvieron lugar en dictadura y democracia. Su secretismo y falta de control son una flagrante contradicción a los principios democráticos, y este gobierno, como todos los anteriores, viene a convalidar a los Plumas y, peor aún, les reasegura su continuidad institucional expresamente en el texto del decreto. En definitiva, a no confundirse, esto es más de lo mismo: una reforma de fachada que no propone ningún cambio sustantivo. Bien, lo escuchábamos a Nico Rodríguez Gámez, autor de una tesis muy recomendable, que no sé si está publicada ya, pero que leímos. Se llama De halcones a plumas,
El Cuerpo de Informaciones y la Alta Vigilancia Política Policial en Argentina, donde cuenta la historia de este grupo bastante secreto y bastante siniestro, que es un grupo de inteligencia propio de la Policía Federal, del cual se conoce casi nada. Son prácticamente personajes clandestinos dentro de la fuerza, y que han infiltrado... Publicamos una nota hace un tiempo de Luciana Bertoya también, que cuenta esas historias. Está en la Exacto. web de Crisis, ¿no? Han infiltrado espacios como como la tribu. La tribu fue infectada. ¿Cómo era el Américo Balbuena. Américo Sí. Balbuena. Y la serie de Netflix también es un pluma, ¿no? La de Yossi. Sí. O sea, los ñoños de los plumas respondemos al mismo tiempo. pero es increíble porque nada dice, por ejemplo, este decreto o sea, realmente un cuerpo de la Policía Federal que podían haber aprovechado Para reformarlo. Ya todos sabemos que están ahí y sin embargo van a seguir. Esto me parece importante remarcarlo. Nico Rodríguez Gámez lo mencionó, pero está bueno remarcarlo. Y el otro aspecto que nadie lo comentó, se comentó muy poco, tiene que ver con el financiamiento. Eso se debe, en general, hubo gente que marcó que había circulado una especie de borrador de esta reforma un mes antes, estuvo circulando, que esto es lo que supuestamente querían hacer, y prácticamente el decreto que se terminó publicando en el boletín oficial era bastante similar a eso, salvo en un punto que era precisamente el pedido de alguna manera de Bullrich de que se declarara la Policía Federal por un periodo de 2 años en emergencia presupuestaria. Claro. Lo cual implicaba gasto medio discrecional de la fuerza, y parece que Caputo dijo que no. Entonces, lo que sí incluyó fue un artículo, que es el 6º del decreto, que se llama, que básicamente dice: creas el programa presupuestario Modernización de la Policía Federal Argentina en la órbita del Ministerio de Seguridad, que tendrá por objetivo la compra de bienes de uso, la adquisición o desarrollo de soluciones tecnológicas, la realización de estudios y rediseño de programas para la modernización de la Policía Federal Argentina, con lo cual van a poner una buena caja que va a manejar Bullrich para comprarle a sus amigos, y sobre todo Israel, de la industria bélica y de espionaje israelí, algunos fierros para la Policía Federal Argentina para mantenernos controlados. Así que es para seguir de cerca el asunto. Se habló también del descontento dentro de las fuerzas de seguridad. No hay demasiadas evidencias tampoco, más allá de pedidos de aumentos de sueldo, pero sin embargo aparecen una y otra vez, ¿no? Que en la Gendarmería, que en la Policía Federal hay cierto descontento con Bullrich. Hay que estar atentos, me parece que es importante hasta qué punto no pueden manejar tan fácilmente todo, aunque por ahora lo vienen haciendo. Y como para cerrar este bloque, ya que hablamos del Plan de Inteligencia Nacional, está bueno contar que ayer jueves se presentó una denuncia penal hecha por el CELS contra Sergio Neifer y Diego Kravetz, el titular y el segundo de la CIDE, por llevar adelante prácticas ilegales, digamos, anticonstitucionales, de espionaje y demás, a partir de la publicación que hicimos en la revista Crisis de buena parte o de fragmentos de ese Plan de Inteligencia Nacional, que además también siguió apareciendo en otros medios. Así que la importancia también de plantarse y de, cuando se tiene este material, no dejarlo en el secreto y de hacer la discusión pública para tratar de juntar fuerzas y empezar a frenar estas cuestiones. La tangente es una línea de fuga para escapar de una época que apabulla con su inmediatez. Esta semana nos metemos con la principal vergüenza que oprime a la humanidad hoy en día, el genocidio que el Estado israelí está desplegando contra el pueblo palestino. Mi nombre es Gabriel Sibinian, soy licenciado y profesor en Sociología, especialista en Derechos Humanos y Políticas Sociales, y tengo a cargo la coordinación de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Gabriel Sibinian desarrolla una historización precisa del conflicto y formula algunas preguntas claves a partir de las cuales propone una lectura llamativamente ausente del debate. Estamos ante un proceso de ocupación colonial en pleno siglo XXI. Nuestro abordaje del proceso histórico y social en torno a la cuestión de Palestina parte de un interrogante principal. ¿Cómo se produjo esta transformación en el ordenamiento jurídico-político del territorio y en su estructura demográfica? ¿Cómo es posible que los descendientes de estos primeros colonos
y quienes migraron en forma ininterrumpida siguiendo sus pasos en el último siglo y medio, hayan logrado emplazar un Estado en el 78% del territorio de acogida, ocupen a través de la potencia militar las regiones restantes y constituyan la mitad de la población residente en la superficie total. Ligado a esto, ¿cómo es factible que los sucesores de la comunidad nativa no hayan alcanzado aún la autodeterminación nacional, se encuentren fragmentados y separados en su propio territorio o hayan sido desplazados hacia países vecinos y vivan bajo ocupación militar y o en condición de refugiados y o segregados socialmente y enfrenten la etapa de exterminio de un genocidio? Por último, ¿cómo es admisible que en distintos ámbitos sociales, especialmente en el académico y en el mediático, el abordaje de la cuestión de Palestina desestime estos cambios tan manifiestos como sustanciales? En relación a las respuestas que se ofrecen a estos interrogantes, desde la narrativa abiertamente pro-israelí sionista, se esgrimen argumentos civilizatorios de matriz orientalista que plantean una especie de diferencia ontológica en la cual los colonos europeos que dieron origen al actual Estado de Israel son portadores de la civilización en un territorio y frente a una población designada casi como barbárica, atrasada, inculta, violenta, que no aceptan justamente este proyecto que llega a sus tierras, lo rechazan y lo repelen. Hay otras narrativas que son pretendidamente equidistantes, que nos hablan de un conflicto religioso, por tanto milenario, sumamente complejo, de una difícil resolución. También expresan la colisión entre fundamentalismos de tipo religioso, de tipo político, enfrentamiento entre movimientos nacionalistas, por territorios, e incluso se esgrimen cuestiones humanitarias en la cual todos sufren, en donde no hay buenos ni malos y demás. Por supuesto que estos factores están presentes, hay enfoques humanistas, hay enfoques que tienen que ver con el nacionalismo, con la política, con la religión, y hasta se pueden advertir cuestiones culturales que remiten a civilizaciones diferentes. Pero la clave, desde nuestra perspectiva, para comprender la cuestión de Palestina, es establecer que lo que se viene desarrollando en esos territorios desde hace un siglo y medio es un proyecto de colonialismo de asentamiento. Esto es, un movimiento colonialista que llega a una tierra con la finalidad de conformar una patria exclusiva para sus integrantes, por lo cual decide segregar, desplazar, expulsar e incluso exterminar a la población nativa con la cual no quiere convivir. Esta forma de colonialismo es distinta a la que nosotros habitualmente estamos acostumbrados, que es el colonialismo de metrópoli, que sucedió en nuestra América. Este formato de colonialismo de asentamiento atravesó en el territorio de Palestina 3 etapas. Una durante el sultanato otomano, en la cual el movimiento sionista se desplegó como tal, hasta el año 1917, luego la etapa del mandato británico de Palestina, entre 1917 de facto, y luego a partir del mandato justamente de la Sociedad de las Naciones, hasta el año 1948, en donde el movimiento sionista desplegó su proyecto colonial como una fuerza paraestatal, en colusión con los intereses imperiales coloniales británicos que se habían asentado en la región en función de sus intereses geopolíticos, estratégicos y económicos, y una tercera etapa, que es la etapa actual, que es la etapa estatal del colonialismo de asentamiento, en donde sucede la Nakba, la catástrofe del pueblo de Palestina, la conquista del 78% de su territorio histórico y la expulsión de 750.000 palestinos y palestinas, de acuerdo a cifras que tienen variadas fuentes. Luego la Nakba, la recaída en 1967 con la ocupación de la totalidad de Palestina e incluso de los territorios de países árabes vecinos, el expansionismo que llega hasta la devastación actual. Como producto de este proyecto de colonialismo de asentamiento, se pueden comprender sus efectos. Esto es, las violaciones masivas de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, del pueblo nativo de Palestina. Por tanto,
se puede caracterizar lo que sucede en Palestina como crímenes de lesa humanidad. De hecho, el apartheid lo es. Así ha sido denunciado por Amnistía Internacional en el año 2021, también por Human Rights Watch, también por B'Tselem, una entidad, organización de derechos humanos israelíes, pero también recientemente por la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio del año 2024. Además de crímenes de lesa humanidad, el Estado de Israel, a través de sus funcionarios principales, Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, están siendo procesados y tienen pedido de captura internacional ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, al igual que el líder de Hamas, Mohamed Deif, a partir de los sucesos acontecidos el día 7 de octubre de 2023. Y otra conceptualización en términos del derecho internacional de los derechos humanos es el genocidio. Hoy, en estos momentos, hay abierta una investigación ante la Corte Internacional de Justicia a partir de una denuncia de la República de Sudáfrica por la violación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que fue instaurada a partir de diciembre de 2023. Además, hay informes sumamente valiosos de la Relatora Especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados en 1967, Francesca Albanese, funcionaria dependiente del Consejo de Derechos Humanos, que ha elaborado 2 informes que son sumamente valiosos: Anatomía de un genocidio en marzo de 2024 y El genocidio como supresión colonial en octubre de ese mismo año, y además hay profusas manifestaciones de distintos académicos, inclusive de estudios judaicos y del Holocausto, que avalan esta conceptualización de genocidio. Podemos decir que el gradual despliegue de este plan colonial es lo que explica la transformación radical en el ordenamiento del territorio y en su estructura demográfica acontecido durante este último siglo y medio en el territorio de la Palestina histórica. Sin embargo, la narrativa hegemónica en el mundo noratlántico obstaculiza esta percepción y refuerza los constructos orientalistas en el marco de una pugna por el dominio epistémico en los distintos ámbitos sociales, incluido el académico y el mediático. Por tanto, la desorientalización de la mirada es el paso inicial para abordar la cuestión de Palestina, comprenderla desde la perspectiva de sus víctimas y atender a sus históricos reclamos. Como lo advierte Edward Said, el proyecto sionista enfrenta la resistencia de un pueblo con profundos lazos existenciales que le mantienen unido y que lo conectan histórica, cultural y políticamente con su tierra. Es debido a ello, y pese a los deseos de los colonialistas y sus aliados y de los crímenes de su Estado, que los palestinos no se diluirán en el mundo árabe, no aceptarán un servilismo permanente bajo una autonomía limitada tipo Bantustán, ni estarán dispuestos a declararse sin derecho a la autodeterminación nacional, al retorno a su tierra y a la reparación del daño que les ha sido ocasionado durante décadas. ¿Cuál es nuestro lugar en esta historia? ¿Qué podemos aportar nosotros? Hay campañas desde la sociedad civil palestina, la campaña de boicot, desinversión y sanciones, que hoy en día se están desarrollando aquí en nuestra Argentina y en nuestra América, campañas para la suspensión del Estado de Israel en el seno de la ONU por violación de la Carta Fundacional de la institución, por la suspensión y apartamiento de la FIFA en los distintos foros internacionales, por el embargo militar, dejar, en nuestro caso, de comprar armas al Estado de Israel, exigir que se cancele el Tratado de Libre Comercio con el Mercosur, que mantiene y perpetúa la economía del apartheid, la ocupación militar y hoy el genocidio en curso. También está la campaña Fuera Mekorot, una empresa israelí estatal que expropia el agua de los palestinos y que la utiliza como un arma de guerra, como estamos viendo actualmente en la devastación de Gaza. Por supuesto, también la denuncia en los ámbitos públicos y la participación en las movilizaciones, manifestaciones y en los actos en solidaridad con el pueblo de Palestina. En definitiva, la causa de Palestina es una causa de toda la humanidad en su conjunto, porque en Palestina lo que se está
poniendo en juego un modelo civilizatorio que el imperialismo y el colonialismo de Occidente, a través del Estado de Israel, está implementando en la región. Y es una cuestión también de nuestra humanidad personal, porque no podemos ser cómplices de un genocidio en curso. Esto fue Crisis en el Aire, un podcast de la revista Crisis conducido por Jimena Tordini, Facundo Iglesia y Mario Santucho. Juan Pablo Hudson aportó en la producción periodística. La ilustración es de Brenda Greco, yo soy Flor Badaraco y Ale De Masi editó el episodio. Grabamos en los estudios de FM La Tribu. Chau, hasta la semana que viene.